Hola, bienvenidos nuevamente aquí al curso de robótica. En esta lección vamos a hablar sobre las entradas digitales. Vamos a ver cómo se manejan las entradas digitales utilizando la placa Microbit y también utilizando el lenguaje de programación MicroPython. En esta lección hablaremos un poco sobre los switches o los interruptores, que son los elementos electrónicos con los cuales podemos ingresar datos, en este caso a la placa Microbit o a cualquier dispositivo. Los switches son un elemento bastante importante en la electrónica. Sin más preámbulos, iniciemos con esta lección. Y este video es patrocinado por el curso de electrónica básica. Es el curso más reciente que he lanzado en la página cursoderobótica.com, así que los invito a que ingresen y chequeen este curso. Es un curso bastante completo donde les enseño electrónica desde cero. Vamos a ver un poco sobre cada componente electrónico, cómo se interconectan en un circuito electrónico. Les voy a enseñar cómo se lee un diagrama esquemático y al final vamos a ver un poco sobre electrónica digital. Vamos a ver bastantes talleres y bastantes laboratorios para que reafiancen los conceptos que se aprenden durante este curso. Así que los invito a que ingresen en www.cursoderobótica.com/electrónica. Bueno, y como les indiqué, en esta lección vamos a hablar sobre los switches o los interruptores. Esta es la parte de la electrónica que es importante, ya que son los elementos electrónicos o uno de los elementos electrónicos que se utilizan para ingresar o introducir datos a un sistema, ¿sí? Por lo menos un teclado es un interruptor o una serie de switches y que se utilizan para poder ingresar, en este caso, los datos de las teclas o de las palabras o los códigos que estamos ingresando en un computador. Lo mismo se puede decir de los controles remotos, ¿sí? Los botones que existen en un control remoto se utilizan para ingresar o dar órdenes al sistema, ¿sí? Para abrir o cerrar puertas, prender o apagar bombillos o luces. Así que en esta lección vamos a ver un poco sobre eso, de los switches, hablar un poco sobre eso, qué son los switches. Y para comenzar a hablar de los switches, vamos a ver qué son los interruptores. Inicialmente, el interruptor es lo que controla la entrada de datos a un sistema y lo controla a través de la apertura y cierre de un circuito eléctrico. Esa apertura y cierre requiere de una parte mecánica y requiere que un usuario interactúe con este switch. Y pues el usuario es el que tiene el control, ¿sí? A través de oprimir o no oprimir una tecla, ahí estamos enviándole un dato a un sistema. Entonces hay dos clases de interruptores. Vamos a hablar un poco de las clases. En esta parte quiero mostrar dos clases de interruptores. Uno son los interruptores mantenidos. Estos son los que cuando yo selecciono, bien sea prendido o apagado, el interruptor mantiene ese estado, ¿sí? No se devuelve a un estado anterior. Entonces hay por lo menos los switches o interruptores para encender la luz de una habitación. Por lo general son de estos, son mantenidos, ¿sí? Entonces, o por lo menos para prender un computador o para prender algún electrodoméstico, cuando yo oprimo el switch se mantiene en ese estado. Y cuando yo lo apago, el switch también se mantiene en ese estado, cuando pues está ya apagado. Otra clase de switches son los switches momentáneos. Estos son interesantes ya que requieren que el usuario mantenga oprimido el switch para que haga la acción, y cuando el switch o cuando el usuario ya deja de oprimir el switch vuelve a la posición que estaba originalmente. Entonces estos interruptores o estos switches son como por ejemplo los del teclado de un computador, que uno oprime una tecla y cuando suelta la tecla pues la tecla vuelve a su estado original, a su estado natural. Entonces estos son como los dos tipos de clases de switches, mantenidos y momentáneos. Otro concepto que toca tener bastante claro y que es muy importante es saber cuándo un switch es normalmente abierto y cuándo un switch es normalmente cerrado. Esta clasificación depende de cómo internamente es el switch cuando no está presionado. Si yo tengo un switch, en este caso, este ejemplo es un switch normalmente abierto, significa que cuando el switch está sin haberse tocado, sin oprimirse inicialmente, el switch, en este caso, la palanquita está de esta forma, o sea, la corriente que viene por acá no va a pasar por acá. Y esto significa que está normalmente abierto. Y para que se cierre el circuito,
se requiere que el usuario oprima el switch y esto hace que la palanquita se mueva y hace pues que la corriente fluya a través de ese interruptor. Entonces este es el ejemplo de los switches normalmente abiertos, que sin oprimirse el circuito está abierto, como vemos acá en la figura. El otro ejemplo de los switches normalmente cerrados es este de acá. Cuando el switch está sin oprimirse, el switch internamente o la parte mecánica, esa palanquita está ya haciendo contacto entre esos dos puntos. Así que sin necesidad de oprimirlo, la corriente puede pasar por acá fácilmente. Y se requiere que el usuario lo oprima para que el switch, en este caso la palanquita, se abra y haga que la corriente pues no pase de un lado para otro. Un ejemplo bastante claro de dónde se emplean los switches normalmente cerrados son en los botones o los switches de emergencia. Si ustedes han detallado los switches de emergencia de las, por lo menos de las escaleras eléctricas, son switches grandes y de color rojo. Esos switches son botones de emergencia, que lo que hacen es que al momento de oprimirse, lo que hace es deshabilitar por completo el circuito y lo que hace es abrir el circuito y apagar el sistema. Y esos tipos de switches se utilizan en esos sistemas como switches de seguridad o botones de seguridad, simplemente para poderse oprimir y que al oprimirse se deshabilite por completo el flujo de la corriente y poder apagar el sistema por completo de una forma segura. Ahora vamos a hablar de los estados lógicos. Si ustedes detallaron, los switches tienen dos estados, o está prendido o está apagado. Si ustedes detallan bien acá, este es un ejemplo del switch normalmente abierto. Está abierto, en este caso el circuito no pasa por acá corriente y puede decirse que el sistema está apagado, está en off. Pero si yo oprimo el switch lo que hace es hacer que la corriente pase de un lado para otro. Y esto lo que hace es que el sistema se prenda. Entonces, apagado o prendido. Podemos decir que esos dos estados se pueden representar como un 0 para apagado o un 1 para prendido. 0 o 1. Puede decirse o podemos nombrarlo que el 0 es un falso, ¿sí? Y el 1 se puede identificar como verdadero. Acá pongo en inglés, en este caso la traducción de falso como false y verdadero como true. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasemos a la parte de la programación vamos a comenzar a hablar de esos términos, de false para apagado y de true o de verdadero para prendido. Y vamos a comenzar a ver estos dos números, que son los números binarios, 0 y 1, que esta es como la base importante de la electrónica digital. Ahora sí vamos a comenzar en forma a trabajar con la placa microbit y voy a mostrarles cómo se conecta el módulo del switch para que pueda mandar información a la placa microbit. Este módulo de switch se encuentra fácilmente en los kits de inicio de la placa microbit. Este módulo cuenta con 3 pines. Si ustedes ven acá, estos 3 pines, por lo general se utilizan los pines externos, este pin y este pin. Ahora más adelante les voy a mostrar cómo se conecta estos pines ya directamente a la placa. Por ahora quiero mostrarles la parte gráfica de cuáles son los pines que vamos a utilizar. Si ustedes ven acá, en esta parte de los pines o la distribución del pin out de la placa microbit, hay 2 pines que están acá dibujados, que es el pin 5, dice botón A, pin 5, y este otro que dice botón B, el pin 11. Esos pines son estos de acá, puede ser este de acá y este de acá. Esos pines son las extensiones de estos 2 botones. Si ustedes detallan, la placa microbit tiene 2 botones, el botón A y el botón B. Yo puedo utilizar los botones que vienen con la placa microbit o también puedo utilizar un botón externo conectado a esos pines externos y poderlo trabajar en este caso en un proyecto electrónico para no tener que manipular directamente la placa microbit. Así que tener la extensión de esos 2 botones me va a facilitar mucho la tarea de poder realizar un proyecto sin necesidad de tocar la placa y poder tener estos switches bastante alejados o en otra parte del circuito. Y para eso son los pines de acceso, en este caso el pin 5 y el pin 11. Vamos a ver cómo se conectan este switch a la placa microbit y vamos también a trabajar de ambas formas, con los botones que vienen con la placa y también con el botón externo. Voy a mostrarles cómo se utiliza
en este caso, la programación de esos botones utilizando el lenguaje MicroPython. Así que iniciemos. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica del código, en este caso para poder utilizar estos módulos del switch y poderlos programar en la placa Microbit. En este ejemplo estoy instalando dos módulos de switch. Como les indiqué, estos módulos tienen 3 pines, en este caso 2 pines de los extremos. Uno lo tengo conectado al pin 5, el pin 5 es el pin que directamente está conectado a este botón, al botón A. Y el otro pin lo estoy conectando a través de este cable a la terminal de tierra. Entonces cuando yo oprima este switch, lo que hace el interruptor es mandar el pin 5 directamente a tierra, y esto pues hará que el Microbit lea que se está oprimiendo el botón. Recuerden que este módulo, este botón, al conectarlo al pin 5, estoy extendiendo lo que hace el botón A, ¿sí? O sea, el pin 5 está directamente conectado al botón A. Así que yo podría utilizar en un proyecto la opción del botón A, pero a través de este módulo poder usar el módulo y conectarlo o ubicarlo en una parte diferente del proyecto, y con esto no tengo la necesidad de ir hasta este botón y presionarlo directamente en la tarjeta, sino simplemente usando estos módulos podría ubicarlos en alguna parte del proyecto y poderlos como extender lo que hace igualmente a ambos botones, A o B. En este otro ejemplo estoy colocando este otro módulo y estoy conectándolo directamente al pin 11, que el pin 11 es el que está directamente conectado al botón B, y el otro extremo, el otro cable, lo estoy conectando al terminal de tierra. Bueno, ya vimos cómo se conecta la parte electrónica, la parte ya física del switch a la placa Microbit. Ahora vamos a pasar a la parte ya interesante, que es la parte del código en MicroPython. MicroPython tiene dos módulos que pues están incorporados en la librería Microbit, y son el módulo button A, que controla el botón A de la placa, y el módulo button B, que controla el botón B. Estos dos módulos tienen 3 métodos. Vamos a ver cada uno de esos ahorita en un ejemplo de código real, pero por ahora quiero mostrarles para que ustedes sepan cómo se escribe y cómo lo van a poder encontrar. Uno es este método isPressed, y yo puedo utilizar este método tanto para el botón A como para el botón B. Este método lo que hace es regresarme o falso o verdadero. O sea, MicroPython me va a decir falso o verdadero, dependiendo de si tengo oprimido el botón o no cuando yo esté empleando este método, ¿sí? Esta función. Hay otro método que se llama wasPressed o fue presionado, y también me retorna falso o verdadero si yo he oprimido en el pasado el botón A o el botón B. Cuando yo lo oprimo, botón A o botón B, y luego llamo esta función, MicroPython me va a mostrar falso o verdadero, bien sea si el botón fue oprimido antes o no fue oprimido, ¿sí? Si fue oprimido antes, me va a mandar un verdadero, y si no, nunca se ha oprimido, me va a mandar un falso. Esto lo vamos a ver bastante claro en la parte de la programación. Y ya para finalizar los métodos del botón A y botón B, tengo este último método, el método getPresses. Con este método, MicroPython lo que hace es enviarme la cantidad de veces que se oprimió el botón A o el botón B. Si yo oprimo por lo menos 2 o 3 veces consecutivamente y llamo esta función, MicroPython lo que me va a generar es un número que me va a indicar cuántas veces fue oprimido el botón A o cuántas veces fue oprimido el botón B. Esto lo vamos a ver claramente ahorita en el código. Bueno, aquí en esta parte voy a seguir utilizando el editor de texto, el MuEditor, como lo habíamos utilizado anteriormente, pero no voy a utilizar esta parte del código porque no voy a escribir ningún código en esta zona, sino que voy a utilizar el REPL para poder conectarme directamente con el Microbit a través de la terminal de comandos y poder ejecutar esos comandos que vimos anteriormente y ver exactamente qué es lo que me está retornando MicroPython después de ejecutar esos comandos. Entonces, como he hecho anteriormente, lo que primero toca hacer es importar todas las librerías de Microbit. Entonces simplemente escribo from Microbit import asterisco, y con esto importo todas las clases y todos los métodos que vimos anteriormente para poderlos usar. Le doy un enter
y aquí ya lo he importado. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a utilizar los métodos del botón A y el botón B para ver qué es lo que me va a retornar MicroPython. El primer método que hicimos fue instanciar el botón A, se escribe así, botón A, y al hacer esto lo que estoy haciendo, esto es un objeto que me está instanciando este y estos botones. Recuerden que este botón es la extensión de extiende la funcionalidad del botón que está en la placa. Entonces después de esto, después del punto, ahí puedo ejecutar todos los métodos que están directamente relacionados a esta clase botón A. Entonces, como vimos anteriormente, vamos a utilizar la primera clase, que es esta, el primer método, perdón, que es isPressed. Este método lo que hace es retornarme un falso o un verdadero si yo en el momento de ejecutar esta función, en ese momento tengo presionado o no el botón A, tanto este como este, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, si en este momento mando a ejecutar esta función, MicroPython debe retornarme un falso, porque pues en el momento de ejecutar la función yo no tengo presionado el botón. Entonces vamos a verificar esto, le doy un enter y efectivamente me está diciendo que es falso. Falso porque en el momento en que se ejecutó este comando no lo tenía presionado. Vamos a ejecutarlo otra vez. Entonces voy a colocarme aquí, flecha hacia arriba para volver a llamar la última función. Y aquí voy a oprimir el botón. Voy a oprimir el botón A. Entonces lo mantengo oprimido, ejecuto el comando y ahí me está retornando este valor de true. Porque en el momento en que se ejecutó el comando yo tenía presionado el botón. Eso también funciona si yo presiono el botón A. Recuerden que es el mismo, ahí lo tengo presionado. Si lo ejecuto, pues me manda el true. ¿Ok? Ahí si lo ejecuto nuevamente y no lo tengo presionado me va a decir falso. Entonces esto lo puedo también emplear con el botón B, simplemente cambiando aquí la letra A por la B. Y lo mismo, si lo ejecuto me dice falso porque no tengo presionado el botón, pero si ejecuto nuevamente ese comando y mantengo oprimido el botón, como en este momento, ahí me está retornando true, ¿sí? Entonces esto es con respecto a este método, isPressed. Hay otro método que vimos que era wasPressed. Este es bastante interesante porque esto lo que hace es leerme el pasado. Vamos a ejecutar esto para el botón A. Entonces escribo botón A y utilizo el método wasPressed. Y esto lo que hace es MicroPython me devuelve verdadero o falso si él lee si en el pasado este botón fue presionado. Entonces si aquí ejecuto ese comando, recuerden, yo no estoy presionando ningún botón en este momento, simplemente ese método lo que va a hacer es leer el pasado. Entonces si yo le doy enter, me retorna un true o un verdadero. ¿Por qué? Porque anteriormente lo he presionado. Pero después de esto, de haber ejecutado este comando, este método, él me resetea. O sea, en este momento el sistema está comenzando como a leer si en algún momento oprimo de nuevo ese botón, el botón A. Si vuelvo y ejecuto ese comando, voy a ejecutarlo nuevamente, wasPressed, él me va a retornar un falso porque después de haber ejecutado él me resetea y comienza como a contar otra vez, como a ver si en realidad lo he presionado o no. Y como lo volví a preguntar, él me dice que desde que ejecuté este comando no lo he presionado. Y esto es a lo que se refiere este falso, ¿sí? Si vuelvo y ejecuto eso, él me dice que es falso porque todavía no lo he presionado. Pero si en algún momento lo presiono, ahí lo presioné, y ahí vuelvo y llamo a ese método, wasPressed, en ese momento me va a decir true, porque lo presioné, ¿sí? Está leyendo el pasado, ¿sí? Entonces lo mismo aplica para el botón B. Entonces voy a cambiar aquí A hacia B. Entonces botón A, wasPressed. Entonces lo que va a leerme es si en el pasado oprimí el botón B. Entonces aquí me va a decir que true, como ven acá, porque pues lo he oprimido anteriormente. Y en ese momento vuelvo y digo, esto lo que hace es resetearme, ¿sí? O sea que ahí volví otra vez comenzar como a ver y averiguar si estoy o he oprimido el botón B. Entonces si vuelvo y otra vez ejecuto ese comando, él me va a decir que es falso porque pues no lo he oprimido. Bueno, otro método que vamos a ver es el método
getPresses. Este método es interesante. Vamos a utilizarlo acá en este ejemplo. Button A. Y el método es get, raya al piso, presses. Se escribe así. Entonces, al ejecutar este método, lo que me va a retornar MicroPython es las veces que he oprimido el botón A. En este caso, pues el botón que estoy acá preguntando, ¿sí? Entonces, si en este momento mando a ejecutar este comando, él me va a mandar el número de veces, en un número, cuántas veces lo he oprimido. Entonces, en este momento no lo he oprimido ninguna vez. Entonces, me va a mandar el número 0. Pero si aquí comienzo a oprimirlo, vamos a oprimirlo 3 veces. 1, 2, 3. Y vuelvo a ejecutar ese comando, button A getPresses, y él me retorna el número de veces, en este caso el número 3, ¿sí? Que se ha oprimido ese botón. Tan pronto yo ejecute este comando, él resetea en todo el sistema ese conteo. Así que si yo vuelvo y pregunto por el botón A cuántas veces se ha oprimido, acá en este momento me va a decir que es 0 porque después de haber ejecutado este comando y que él me retornó este número, no lo he vuelto a presionar. Así que si ejecuto ese comando me va a decir que es 0. Lo mismo va a pasar con el botón B. Entonces el botón B, vamos a ejecutar el botón B. Entonces instancio botón B y lo mismo, utilizo esta función o este método getPresses y bueno, aquí me retornó un 2 porque me está contando cuántas veces lo oprimí anteriormente, pero en este momento ya me resetea ese contador. Entonces voy a preguntar nuevamente por el botón B. Me dice que oprimí 0 veces, pero si esta vez voy a oprimirlo ambos a ver qué pasa. Entonces oprimí acá 1, 2, 3, 4, 5 y voy a preguntar por el estado de ese botón, cuántas veces lo he oprimido. Entonces aquí ejecuto nuevamente esta función y efectivamente me dice 5. Bueno, ya vimos la forma que tiene MicroPython para trabajar, bien sea con el botón A o con el botón B. Y ya vimos pues cómo se podía programar y cómo leer esas entradas utilizando esos dos pines, el pin 5 y el pin 11, o los botones que vienen incorporados en la placa directamente. Pero ¿qué pasa si mi proyecto tiene más de 2 botones? Si yo quiero conectar otro módulo o switch, bien sea en otro pin diferente. ¿Cómo se puede hacer esto en MicroPython? La placa Microbit ofrece varios pines digitales y otros pines que tienen la capacidad de ser pines touch o pines que los puedo tocar y pueden trabajarse como switches. Vamos a ver cada uno de ellos. Acá tengo el listado de los pines de la placa Microbit. Son pines que van desde el pin 0 hasta el pin 20. Si ustedes detallan, hay pines que son digitales y otros pines que son análogos. Por ahora me voy a centrar en los pines digitales. Luego pues veremos más adelante los pines análogos. Aquí estos pines, hay 3 pines digitales que tienen una característica interesante y son estos 3 primeros. Y acá dicen que tienen una característica que son touch. Touch significan que yo con mi dedo los puedo tocar y puedo hacer que funcionen como un switch. Pero esos pines touch son estos pines que son los pines más grandes, el pin 0, el pin 1 y el pin 2. Son pines digitales, pero tienen la función de touch. Y esos pines trabajan de la siguiente manera. Aquí tengo la forma de escribir esa parte del código para poder leer si un pin ha sido tocado o no. Se emplea de esta forma, ¿sí? Coloco acá el pin 0 o el pin 1 o el pin 2, ya que son esos únicos 3 pines que tienen o pueden trabajar con este método, y coloco punto isTouch. Esto lo que hace es indicarle a MicroPython y preguntarle si ese pin ha sido tocado con mi dedo, bien sea el pin 0, el pin 1 o el pin 2. Si ha sido tocado con mi dedo, MicroPython envía un verdadero o un falso, dependiendo de si lo ha tocado o no lo he tocado. Vamos a verlo más claramente esto con un código. Y luego finalmente tengo este otro método, el método readDigital. Este es el método que yo utilizo para trabajar tanto con los touch como con los pines digitales, que puede ser esto, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Aquí está el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, dicen acá digital, y el 19 y 20. Como les indiqué, si yo tengo
un módulo de switch y quiero conectarlo en alguno de esos pines, si ven acá, independientemente que sea el pin del botón A o el botón B, yo puedo conectarlo en cualquiera de esos pines digitales y utilizando este método me permite trabajarlo como si fuera un pin botón A o botón B. En este caso simplemente con este método estoy leyendo qué es lo que me envía MicroPython. Cuando yo oprimo el switch me va a enviar un verdadero y cuando no lo oprimo me va a enviar un falso. Entonces este método lo que hace es eso, generarme verdadero o falso dependiendo de si el switch que está conectado a esos pines digitales está oprimido o está apagado. Vamos a ver esto más claramente con el código. En este ejercicio vamos a seguir utilizando el módulo del switch, pero esta vez no lo voy a conectar al pin 5 y tampoco lo voy a conectar al pin 11, que eran los pines con que extendíamos el botón A y el botón B. Esta vez lo voy a conectar a otro pin digital de la lista de los pines digitales que les mostré anteriormente. En este ejemplo lo voy a conectar al pin digital 8. Pero ¿cómo estoy conectando este módulo? Si ustedes detallan, este módulo tiene 3 patitas y esta vez la patita superior la estoy conectando directamente al pin que me lleva al pin 8. La siguiente patita va a través del cable negro y ese cable negro lo estoy conectando directamente al cable de tierra, que es esta línea de acá, que es ground. Y finalmente el último conector, la última patita, la estoy conectando a través de este cable púrpura a la terminal de 3,3 voltios, que es la línea roja, en este caso pues este riel rojo que me está proveyendo 3,3 voltios, que es el voltaje que viene de la placa micro. Y esta es la forma de conectarlo para realizar este ejercicio. Pero ¿de qué consta este módulo para poderlo conectar de esta forma? Voy a explicárselos a continuación. Aquí voy a tener inicialmente el microbit, vamos a pintarlo por acá. Y el microbit va a tener la salida, que es el pin 8, que es el pin que estoy trabajando en este momento, ¿sí? El microbit también me va a suministrar un voltaje, en este caso por el pin que me va a dar 3,3 voltios. Y habrá otro pin que me va a dar 0 voltios. Vamos a dibujarlo por acá. Ese será el pin de tierra. Por otro lado, el módulo, que es de esta forma, que es el módulo del botón, ese pulsador tiene también 3 patitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay internamente en el pulsador para poderlo conectar de esa forma? Entonces, internamente lo que tiene es, acá tenemos un switch que está abierto, ¿sí? Ahí está el switch abierto, tan pronto lo oprima, pues se va a cerrar, ¿sí? El switch se va a cerrar. Entonces lo que hay internamente es simplemente el switch, vamos a dibujarlo así, para que se vea claramente. Y aparte de eso, hay una resistencia, ¿sí? Entonces este pin que está acá está conectado directamente a esta parte del switch. Y el pin central estará conectado a esta parte de la resistencia. El tercer pin va a ir conectado al otro extremo del switch, de esta forma. Entonces, si yo conecto el módulo directamente al pin 8, este pin lo estoy llevando físicamente al pin 8, como les mostré acá en el cable rojo. Y el pin central, que es el que viene después de la resistencia, es el que estoy llevando a través del cable negro a la terminal de tierra. Así que fácilmente lo que voy a hacer es acá dibujar esto y lo llevo hasta acá, hasta 0 voltios. Este es el terminal de tierra. Y el último pin, que es el tercer pin, lo estoy llevando a el terminal de 3,3 voltios. Así que dibujémoslo por acá hasta acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a analizar qué pasa con el módulo cuando no está oprimido, así cuando está en este momento abierto. Lo que está viendo el pin 8 será lo siguiente. Entonces, si hacemos el seguimiento de la tierra, vemos acá que la tierra está por acá, viene por acá, va por acá, pasa a través de la resistencia y lo que va a hacer es ir directamente al pin 8. O sea que el pin 8 en ese momento estará viendo 0 voltios, ¿sí? Un voltaje o un nivel lógico 0, ¿sí? Cuando no está oprimido.
Entonces directamente lo que está viendo es lo que va hasta acá. Al seguir el camino, por acá no sigue porque está abierto. Por acá no sigue la corriente se va por acá y lo que va es ir directamente acá a 0. Entonces lo que está viendo el pin 8 va a ser 0 voltios. Pero ¿qué pasa cuando el switch está cerrado? Cuando yo cierro el switch, entonces lo cierro, cuando lo oprimo, ¿qué va a pasar con la corriente? Entonces la corriente ya no va a venir por acá, ¿sí? Entonces acá en este caso voy a volverlo acá a dibujar. Entonces la corriente ya no va a venir por acá, porque para la corriente va a ser más fácil irse por acá, porque acá ya está cerrado el circuito, y se viene por acá y se va directamente a el valor de 3,3 voltios, que es el voltaje al cual está conectado ese tercer pin, que es el que está acá. Está conectado a través de este cable a la línea de 3,3 voltios. Así que en ese momento el pin 8, recuerde que este es el pin 8, va a estar viendo 3,3 voltios, que equivale a un 1 lógico, ¿sí? Entonces esa es la forma con que se maneja este pin, cuando se abre y cuando se oprime. Aquí sencillamente en el código simplemente lo que hago es importar nuevamente la librería de Microbit, la importo completamente, y esta vez vamos a ver o a instanciar el pin 8 de esta forma. Entonces al instanciar el pin 8 ya puedo utilizar el método que es read, raya al piso, digital, y este método al ejecutarlo lo que me va a retornar será un 1 o un 0, siempre y cuando pues el estado que está leyendo en ese momento el pin. Entonces en este momento, como no lo estoy oprimiendo y como les expliqué, al no oprimirse lo que está leyendo es un 0 lógico, porque pues la parte del circuito lo que va a hacer es llevarme ese cable rojo, me lo lleva directamente a través de la resistencia a la línea de 0 voltios. Así que cuando yo ejecute esta línea este comando, me va a retornar efectivamente un 0. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo oprima este switch y lo mantenga oprimido y ejecute nuevamente el comando, o sea, este comando al ejecutarse y en el momento de ejecutarse, él va a leer que está leyendo el pin 8. En ese momento, pues lo que va a leer es el voltaje que está en ese momento presentándose. Y como vimos, al yo oprimir ese botón, lo que va a hacer es conectarme directamente el pin 8 directamente al voltaje que me está generando acá el riel de 3,3 voltios, que va a ser un voltaje alto. Vamos a ver, voy a oprimirlo y ejecuto nuevamente este comando y efectivamente me está retornando un 1, ¿sí? Entonces si lo suelto y ejecuto nuevamente el comando, me va a retornar un 0. Entonces esta es la forma de conectar este módulo para poder trabajar cualquiera de los pines digitales a través del Microbit y utilizando este método, el método Read Digital. Bueno, para este ejemplo voy a trabajar con estos cables caimán o cables cocodrilo. Uno lo estoy conectando al pin 0 y el otro lo estoy conectando al pin de tierra. Entonces vamos a trabajar y a ver cómo funciona el otro método, que es el método isTouched, para ver si yo estoy tocando estos conectores, en este caso el puerto 0, el puerto 1 o el puerto 2, ya que son esos tres puertos con los que se puede trabajar este método. Y aquí voy a instanciar el puerto del pin 0, que es el pin al cual estoy conectando el cable verde, y voy a ejecutar el método, entonces con el punto, y escribo is, rayita al piso, touch, de esta forma, y si ejecuto este método y no estoy tocando los dos cables, simplemente me va a retornar un falso. Entonces ejecuto y me dice efectivamente que es falso porque no estoy tocando los dos cables. Pero entonces si cojo los dos cables y los toco de esta forma, entonces al ejecutar el comando, entonces simplemente voy a colocar los dos cables, voy a tocar uno con un dedo y otro con otro, de esta forma. Entonces si ejecuto el comando nuevamente, pin 0 is touched, al tocarlo y al ejecutarlo me dice true, en este caso porque estoy tocando ese conector. Y bueno, eso es lo que quería explicar en esta parte de la lección, el método isTouched,
que es un método exclusivo para el pin 0, pin 1 y pin 2. Y bueno, con eso termino esta lección donde vimos cómo utilizar los switches con la placa Microbit utilizando MicroPython. Para la siguiente lección vamos a seguir utilizando los switches, pero esta vez de una forma diferente para poder controlar el flujo de un código de MicroPython dentro de Microbit. Va a estar bastante interesante. Por ahora los invito a que se suscriban a este canal y también a que visiten la página web www.cursoderobótica.com, que allí constantemente estoy publicando nuevos cursos. Así que los espero en la siguiente lección. Nos vemos.